Muy bien, buenos días a todos. Soy Javier Torralba de la Fuente, soy el Managing Director de Briam España y nada, quería daros la bienvenida a todos, daros la bienvenida a todas también a esta nueva edición de los Talk de Briam España que hoy, pues bueno, van a resultar seguramente muy interesantes para todos porque hablaremos de centros de datos, data centers, CPDs, bueno, cada uno le llamamos de una manera. Pero bueno, espero que disfrutéis de este talk y sobre todo porque, bueno, pues contamos con un panel, pues bueno, formado por tres profesionales, pues con una experiencia y una trayectoria contrastada en el mundo en el mundo de este tipo de proyectos, en el mundo de la sostenibilidad. Y creo bueno, que va a ser muy interesante conocer su experiencia, sus aportaciones, para poder entender un poquito más lo que son estos edificios. Lo más importante, voy a proceder a presentarlas. En primer lugar, pues bueno, a Patricia Laplana Bigot, pues bueno, Patricia es ingeniera química con un máster en ingeniería y gestión ambiental, con más de 25 años de experiencia pues, en todo lo que tiene que ver con consultoría dentro de lo que es el sector inmobiliario. Y bueno, destacar también pues, bueno, que es asesora de Briam España en varios esquemas, así como también tiene pues, bueno, diferentes acreditaciones en otros sellos del sector. Es la fundadora y directora general de Asla Green Solutions y además también forma parte de la junta directiva de Guaires y Guas, ¿no? Tiene una dilatada experiencia, como os comentaba anteriormente, en todo lo que tiene que ver con el mundo de la construcción sostenible. Asla Green Solutions es una empresa que se dedica a ofrecer servicios de consultoría dentro del entorno de la sostenibilidad, el bienestar y la innovación dentro del sector inmobiliario. También nos acompaña en el día de hoy, y agradecerle también su presencia, a Amparo García Puente. Vale. Amparo es la Data Center Senior Development Manager de Cirrus One, es ingeniera industrial y, bueno, destacar su experiencia y trayectoria en el sector de los data centers, así como también otras ramas que ha tocado a lo largo de su experiencia profesional dentro de lo que es el mundo de los proyectos de ingeniería. Ha desarrollado su experiencia en importantes compañías que todos conocemos, como Jones Lang, SACIR o Veolia, y bueno, hasta que se incorporó en el año 2022 a Cirrus One. Cirrus One, que es una compañía, bueno, pues al final pues también reconocida y pues por su experiencia y desarrollo y operación en los centros de datos, de los que hablaremos hoy. Y bueno, ofrecen al final, pues bueno, soluciones de infraestructura digital de última generación en todo el mundo. Disponen de más de 50 instalaciones críticas de alto rendimiento en todo el mundo y garantiza el funcionamiento continuo de una infraestructura digital para casi 800 clientes, lo cual pues, bueno, nos da una idea del tamaño de esta empresa y del alcance de sus proyectos, ¿no? Y por último nos acompaña también, pues lógicamente para este talk, y Alicia Blanco, que es la Document Controller de Quark, que es perteneciente al grupo Sener. Alicia forma parte de Quark, como se indicaba, y es integrante de lo que es los equipos de Project y Project Construction Management, y a su vez, bueno, entre sus responsables está todo el tema de la gestión de la documentación, así como de la plataforma Autodesk Construction Cloud en la fase de construcción. Importante de Alicia comentar también, que nos valdrá mucho su punto de vista y su experiencia, es que lidera pues, la obtención de la certificación BREEAM en este tipo de proyectos y ha participado pues, de la mano de ASLA pues, en la adaptación y sobre todo en conseguir y alcanzar ese primer certificado con una calificación excelente en el data center para este cliente que a su vez ha sido Cirrus One, ¿no? Quark es una consultora de ingeniería y arquitectura especializada en el diseño y construcción de data centers. Y bueno, y al final pues son expertos en crear proyectos que se ajusten pues a esas necesidades y objetivos de clientes, pero siempre bajo unos estándares elevadísimos de calidad, fomentando la innovación y la eficiencia energética en todos sus proyectos. Con lo cual, pues bueno, hecho esta breve introducción de las grandes profesionales que pues, van a participar de este talk y de sobre todo cuáles son sus roles y papeles dentro de todo este proceso, pues bueno, vayamos un poquito al grano, ¿no? Hoy hemos dicho que era un buen momento, sobre todo pues, a la vista de todas las nuevas tendencias del mercado. Es un buen momento para hablar de estos centros de datos, de los data centers, ¿no? Todos estamos, pues bueno, todos lo vivimos en nuestro entorno profesional, en nuestro entorno personal, esta transición del mundo analógico a lo digital, es decir, esa mayor generación de datos, es decir, pues imaginémonos nuestros móviles, el comercio electrónico, pues el almacenamiento en la nube, todo este tipo pues bueno, todo este cambio cultural en nuestras vidas personales y profesionales, pues al final hace necesario desarrollar este tipo de edificios, ¿no? La nube, como os comentaba anteriormente, pero también ahora el auge de la inteligencia artificial, pues requiere al final de instalaciones como las que vamos a hablar hoy, ¿no? Estos CPDs
aunque ahora hablarán las expertas de ello, pues al final estamos hablando que actualmente consumen entre el 2 y el 3% de la energía mundial, pero en los próximos años se estima que consumirán en torno al 10%, ¿no? Y el auge también destacar de esta tipología, de este tipo de edificios, pues poco para que todos tengamos un orden de magnitud. Entre el año 2020 y 2022 se duplicó en España el número de CPDs, pero entre el año 2002 y 2027 se va a quintuplicar, es decir, el crecimiento en los últimos años y en los próximos años va a ser exponencial. Actualmente en España contamos con 79 CPDs, de los cuales más del 65% están en Madrid, unos 40, aunque bueno, pues luego tenemos otras comunidades como Cataluña y Aragón, sobre todo que hasta ahora no había desarrollado CPDs, sí que se instalarán CPDs en los próximos tiempos, ¿no? Y bueno, y desde BRIAM España, pues queríamos convocar a estas profesionales, a estas expertas en la materia para hablar de ello, ¿no? Porque al final, pues bueno, desde BRIAM España, pues uno de los objetivos que siempre tenemos es que nuestra oferta, nuestra familia de manuales, es decir, aglutinen y den servicio y den respuesta a todas las necesidades que marca el mercado y las nuevas tipologías que están apareciendo, como es el caso de los CPDs, ¿no? Al final tenemos una serie de esquemas, una serie de manuales, como todos conocéis, y aquellos que tienen que ver y aquellas soluciones que requieren de un aspecto o de una respuesta más singular, lo hacemos y la desarrollamos con proyectos a medida. Uno de esos casos, como bien conocéis y del que hablaremos hoy, también nos encantará conocer la opinión de nuestras profesionales que hoy participan en este talk, es pues, bueno, conocer pues, cómo ha impactado ese anexo que puso en circulación BRIAM a finales del año 2023, ese anexo específico de CPDs, es decir, para el manual de nueva construcción, que además que lo que busca es ofrecer una solución totalmente adaptada y que hable el mismo idioma que los proyectos tan singulares que al final conforman un centro de protección de datos. Pero bueno, hecha esta introducción, presentadas nuestras profesionales e invitadas en el día de hoy, empecemos como todas las buenas historias y comencemos por el principio, ¿no? Y me gustaría ahora conocer, pues bueno, vuestra opinión al respecto y vayamos al origen de todo. ¿Qué son los CPDs? Y sobre todo, ¿por qué son tan importantes en este mundo tan digitalizado, ¿no? ¿Quién abre juego? Bueno, si queréis, yo os cuento así para que cualquiera que no tenga ni idea de esto entienda. Voy a utilizar una frase que has utilizado tú y es que hoy estamos muy familiarizados con decir subo unas fotos a la nube, subo esto a la nube. Bueno, pues al final un CPD no deja de ser esto, la nube, que no es algo intangible, sino son salas inmensas, llenas de racks, llenas de servicios, de instalaciones, con unas particularidades muy especiales y ahí pues se almacenan datos. No solo se almacenan datos, no solo es para cuando subimos una foto, también cuando matriculas a tu hijo en el colegio por internet o pides una cita o incluso cuando ves una película de Netflix mientras vas en un viaje en el tren, pues todo esto, para poder hacer todo esto es necesario tener CPDs y por eso en nuestra vida cotidiana ahora son tan importantes. Muy bien. ¿Qué opináis? Amparo, Patricia. Bueno, yo simplemente añadir un poco a lo que está diciendo Alicia, que es completamente verídico, pero los CPD siempre han existido, esto no es nuevo, no es una tecnología que ha venido a día de hoy, lo que pasa es que evidentemente han ido evolucionando con el paso de los años. Antiguamente seguro que todos recordáis los típicos cables telefónicos que llegaban a casa, llegó después el ADSL, ahora tenemos seguramente la mayoría de nosotros fibra y ya todo pasa por Internet, ya todo pasa por la nube, que como bien dice Alicia existe, ¿no? Un centro de datos no deja de ser un poco la infraestructura que está sujetando todos estos datos, que alberga los servidores y permite estas posibilidades de computación que tenemos a día de hoy que no tienen nada que ver con lo que era hace 30, 40, 50 años, ¿no? Y los teléfonos que seguro veíais con las teleoperadoras, ¿no? Todo esto ha evolucionado y por lo tanto los centros de datos también han evolucionado con las nuevas tecnologías. Son edificios que no se pueden caer, como bien comprenderéis, porque todos queremos seguir funcionando, el ejército de tierra tiene que seguir teniendo comunicaciones, los ministerios, los doctores, es decir, si quiero coger una cita, como decía Alicia, con la seguridad social, pues me van a mandar un mensaje de texto o me van a citar a través de la aplicación, necesito que esto siga funcionando porque muchas veces es cuestión de vida o muerte, ¿no? A día de hoy el ser humano nos hemos ido adaptando a unas configuraciones de vida cada vez más cómodas, lo que es completamente natural,
y creo que la mayoría de nosotros no estaríamos dispuestos a volver a lo que era hace 20 años, ¿no? Por eso, bueno, estos edificios, como bien dices, poco a poco pues, se han ido implantando dentro de nuestra sociedad y se han ido haciendo visibles un poco, que yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos los centros de datos, que no nos hemos dejado ver hasta ahora a lo mejor. Muy bien. Y bueno, y por añadir que los centros de datos, teniendo en cuenta ahora desde el punto de vista de la sostenibilidad, hay que tener en cuenta justamente sus características, sus limitaciones y conocer que al final son espacios grandes de instalaciones, pero con una ocupación muy limitada de personas. Y también con ciertas restricciones que hay que tener en cuenta, pero hay cosas que hablamos de sostenibilidad que ya vienen intrínsecamente en un CPD, como es la resiliencia, ¿no? Que hablaremos de ello, que los CPDs tienen que ser resilientes. Entonces hay muchos aspectos que ya intrínsecamente están en lo que es un CPD. Muy importante esos puntos de vista, la verdad. Y además yo creo que además esto me viene fantásticamente para enlazar un poco ya y ir metiéndonos un poco en harina, ¿no? Porque al final, claro, hablamos de los CPDs y claro, yo desde mi ignorancia, ¿no? Pues ahora voy aprendiendo un poquito más, ¿no? Pero al final dices, bueno, lo que yo creo que muchos pensamos, ¿no? Este tipo de edificios, entre otras cosas, pero bueno, múltiples cosas de las que luego hablaremos, normativas, necesidades, etcétera, exigen, hay una cosa clara que todos convendremos, tienen una gran demanda energética, ¿no? Entonces, claro, un edificio que tiene una gran demanda energética me hace llegar a la pregunta que os traslado. ¿Es posible diseñarlos desde un punto de vista, desde un enfoque sostenible? Es decir, algo que consume mucho, ¿cómo asumís, cómo nos enfrentamos a diseñarlos desde un punto de vista sostenible? ¿Qué me contáis? Hombre, pues siempre todo se puede hacer de manera más sostenible o menos sostenible. Entonces nosotros intentamos diseñar los PPDs siempre desde el punto de vista más sostenible posible. Evidentemente, pues cambiando algunos, se pueden cambiar materiales, se pueden utilizar otro tipo de cosas. Es verdad que a día de hoy no se puede tener en funcionamiento un CPD con 100% de energías renovables. Eso a día de hoy no existe. Pero precisamente este es el reto que asumen todos los diseñadores de CPDs. Se están estudiando nuevos sistemas, nuevos equipos y nuevas formas de poder llegar algún día a hacer que estos CPDs sean autosuficientes, que a día de hoy pues no lo son. Y bueno, técnicamente de esto seguro que os puede hablar mejor Amparo que yo. ¿Qué nos cuentas, Sí, Amparo? es correcto. Simplemente para que daros un poco unos datos como nuestra jerga, ¿no? En qué nos basamos los centros de datos cuando hablamos de qué son este tipo de edificaciones y cómo nos medimos. Básicamente tenemos dos ratios fundamentales, que es el PUE y el BUE. Siempre digo que es como el calor y el frío, no existe uno sin el otro. Es decir, somos consumidores energéticos, por supuesto, pero siempre tenemos que estar viendo un poco qué consumimos, porque no podemos decir consumo mucha energía y consumo mucho agua. O sea, es decir, de alguna de las dos formas tengo que buscar ese compromiso. Desde CyrusOne nos hemos planteado desde hace ya años que todos nuestros centros de datos llevan una certificación BREEAM en Europa. Mínimo estamos consiguiendo un Very Good en todos los países europeos, excepto en España, que va a ser la primera vez que efectivamente, gracias a Patricia, Alice y a todo el equipo, hemos llegado al Excellent en diseño. Y ahora espero que en construcción también dentro de poco. Claro que sí. Hemos apostado por sistemas no adiabáticos, es decir, nuestros centros de datos no consumen agua, pero en contrapartida, por el hecho de tener que llevar sistemas de refrigeración aire-agua, estamos obligados a consumir energía. La energía la podemos crear. Todos hemos visto, y más ahora en la Unión Europea, los nuevos targets que tienen de hasta 2045 para conseguir casi la mitad de nuestra producción energética de manera renovable. Somos capaces de crearla. El agua no. Entonces, desde el primer momento hemos apostado por centros de datos que efectivamente consumen un poquito más de potencial eléctrica, pero no consumimos agua. Nuestros circuitos están completamente cerrados. Es decir, una vez el edificio probado, nuestro sistema de refrigeración en funcionamiento, el consumo de agua es prácticamente nulo. Lo que pueda consumir una oficina, pues eso, con sus aparatos sanitarios, sus duchas o una cocina para tomarse el café a mediodía, ¿no?
Ujú. Han evolucionado mucho también estos edificios, como os comentaba antes, desde el inicio. Yo llevo haciendo centros de datos pues 12, 13 años. Me acuerdo al principio cuando entrábamos en una sala IT, y seguro que si algunos de vosotros lo habéis vivido incluso peor que yo, que te pelabas de frío, ¿no? Era 7 grados, 10 grados en la sala, entrabas ahí con el abrigo, la chaqueta, todo. Toda la tecnología ha ido evolucionando y nosotros detrás de ella. Por lo tanto, a día de hoy, un servidor, un switch, un CPU, una GPU, tienen ya temperaturas de funcionamiento mucho más altas y por lo tanto nos ha permitido a los centros de datos incrementar también nuestra infraestructura Ujú. y por tanto consumir menos. Pero como bien dice Alicia, a día de hoy el llegar a una sostenibilidad cero completa, todavía necesitamos mucho recorrido. Las energías renovables nos ayudan, por supuesto, pero nosotros tenemos un funcionamiento 24/7. Por lo tanto, muchas veces no podemos estar dependiendo efectivamente de factores climáticos que no controlamos. Correcto. ¿Cómo lo ves tú, Patricia? A ver, un poquito desde tu visión general y también, por supuesto, desde tu perspectiva como asesora brillante de un proyecto del que vamos a hablar, del primer proyecto piloto que hemos desarrollado con Estaneso. ¿Cuál es tu opinión Sí, de bueno, esto? primero comentar que llevamos con este proyecto empezamos en finales de 2021, o sea, realmente arrancamos a principios de 2022 en paralelo con el proyecto y la adaptación a medida para que luego a día de hoy tengamos la adaptación ya formal. Y claro que fue un reto y además justamente hacer de interlocutor entre Brian y los expertos en data centers, porque cada uno tiene que aprender del otro, ¿no? Y Brian tuvo que aprender, o sea, vamos a decir, sí que es verdad que el manual internacional ya está personalizado para data centers, pero aún así interpretar lo que dice, pues no era tan sencillo. Básicamente enfocado en la parte de energía, porque el reto del agua está, vamos a decir, casi superado, ¿no? Y justamente gracias a nuestra participación en ese caso, logramos negociar para que, por ejemplo, la calculadora de agua se considerara como un edificio de oficinas porque realmente no es significativo el consumo. No se puede considerar como un edificio industrial el consumo de agua que tiene un CPD, ¿no? Cuando ya toda la tecnología de circuito cerrado existe, ¿no? Y luego, en el resto del proceso de adaptación, también hay que decir que este proyecto fue anterior a la adaptación del nuevo manual internacional que vino justo el año pasado. Entonces, llevamos bastante ya con esto y creo que es el proyecto que más lo ha sufrido. Se merece incluso un excepcional. Sí, Y sí, entonces, claro, realmente tuvimos que correr porque al final el proceso de adaptación, pues evidentemente requiere su trámite y el proyecto no podía esperar. Entonces tuvimos que hacer muchas suposiciones de lo que estimábamos que iba a ser. En la mayoría no nos equivocamos, conociendo ya Briam Nueva Construcción, ¿no? Porque al final lo que tenemos que también luego hacer es cruzar esos requerimientos del data center con Briam Nueva Construcción y los retos para el data center, principalmente para el proyecto, es cumplir con todo lo que pide Briam Nueva Construcción, que Alicia lo comentará y lo ha comentado, de todos los retos, tanto en el diseño como mucho también en la construcción. Y la verdad sí. que hay que decir que el estándar sí que está muy personalizado para CPDs y eso ayuda porque al final se habla del mismo lenguaje, pero sí que ha habido retos porque, claro, también los CPDs tienen ciertas restricciones o limitaciones por cómo son, como de biodiversidad, que tienes que mantener una distancia del cableado de alta tensión, entonces no puedes proponer todas las medidas en cualquier sitio. Entonces, todos esos temas hay que tenerlo en cuenta y de alguna forma también educar a todos los expertos para que conozcan cómo funcionan este tipo de edificios. No, desde luego, yo creo que más perfectamente explicado, yo más yo creo que un poco para todos los que nos acompañan en el día de hoy, pues bueno, al final tiene mucho mérito el trabajo desarrollado por vosotras tres, porque bueno, cada una desde vuestra perspectiva, cada una en su eslabón de la cadena, pues bueno, al final habéis puesto una de esas grandes piedras, esas grandes primeras piedras para que desde Brian, pues lógicamente, pues pudiéramos pues crear este anexo de centros de datos, este anexo de CPDs que sobre todo lo que queremos es eso, que dé respuesta de una manera ágil, de una manera directa y que se adapte totalmente a las necesidades específicas de estos tipos de activo, ¿no? Y un poco, pues yo creo que ahora, cogiendo el hilo de lo que habéis comentado ahora, pues bueno, es que me gustaría, pues bueno, hablar de ese primer proyecto, ¿no? Que nos ha traído aquí, ¿no? Porque bueno, al final
pues como os comentaba también por mi parte al inicio, pues bueno, conocéis que al final nosotros de Briam pues tenemos diferentes esquemas sobre los que damos respuesta con nuestros manuales a diferentes tipologías y tenemos siempre este manual a medida al final, que estas soluciones a medida que empleamos para esos pedidos que son muy singulares, como ocurría con los CPDs. Pero claro, lógicamente este crecimiento, esta necesidad abrumadora de dar respuesta a esta nueva no esta nueva tipología, sino a pues al final a este boom de los CPDs en España, pues bueno, nos obligó lógicamente a dar respuesta y lógicamente pues poder hacerlo de la mano, de vuestra mano, pues cada una desde vuestras responsabilidades profesionales y llegar pues bueno a este anexo de CPDs que tenemos y que pusimos en circulación en Briam España a finales del año 2023. Este manual, pues bueno, hay un proyecto piloto del que me gustaría hablar hoy, que es un proyecto en el que estáis muy implicadas las tres, que es al final el proyecto piloto sobre el que pudimos desarrollar también este anexo de centro de datos. Y bueno, ahora que sabemos lo que ya es un CPD, ya nos ha quedado un poquito más claro, pues sí que me gustaría, pues bueno, conocer un poco desde vuestra perspectiva qué singularidades veis en este tipo de edificios, en estos centros de datos, que hacen necesaria al final una adaptación de una metodología como es Briam, ¿no? Es decir, ¿por qué no se puede aplicar al final los mismos criterios de evaluación que en un edificio de oficinas? ¿Qué opináis sobre esto? Si queréis, empiezo yo, sí. Perfecto. Bueno, primero el reto es conocer justamente la terminología. Evidentemente ya los proyectos ni siquiera se llaman de la misma manera, ¿no? En vez de hablar de un proyecto básico y un proyecto de ejecución, hablamos de RIBA 2, RIBA 3, RIBA 4. Eso evidentemente ya se tiene en cuenta luego la tecnología en sí, ¿no? Especialmente cuando hablamos de energía. Entonces en eso sí que Briam ha sabido identificarlo y es decir, eso ya venía, ¿no?, de ese manual internacional donde de una forma muy prescriptiva se analiza las buenas prácticas en tecnología, que algunas todavía son retos para el sector, pero que la mayoría están bastante alineadas y que sí que tienen que ver mucho con la sostenibilidad incluso, pero que para otros edificios no aplica o no se tienen en cuenta, como por ejemplo limitar la provisión de energía y refrigeración a un máximo de 18 meses de la capacidad de crecimiento de la sala. De por sí nuestro proyecto se consideraba 12, entonces ya eso de por sí es una medida de sostenibilidad, pensando que en 12 meses vas a tener tecnología mucho más innovadora y más eficiente, ¿no? Luego se piden estudios, por ejemplo, de free cooling o de resiliencia o redundancia del cambio climático, que se valora por niveles. Eso ya es algo que el sector ya hace. Entonces, simplemente reconocer que existen esos estudios donde la resiliencia de ese data center se evalúa y se mide, ¿no? Esos son aspectos que ya se tienen en cuenta, que bueno, que en otras certificaciones realmente no están tan personalizados, se centran solamente en lo que es el consumo de energía como tal y en las renovables, pero es mucho más que eso, ¿no? O sea, un CPD es mucho más que eso. Y bueno, y al fin y al cabo, como ya he comentado, evidentemente sí que hay ciertas cosas que se podrían alinear a un edificio oficina si hablamos del espacio ocupado por personas, porque es bastante limitado, pero luego en lo que es en el alrededor del emplazamiento o en el propio edificio, pues lógicamente sí tiene sus restricciones, como ya hemos hablado, ¿no?, de ecología, biodiversidad. Aún así, teniendo en cuenta esas limitaciones, sí que se pueden implementar, ¿no? Y gracias a el espectro tan amplio que tiene Briam, pudimos llegar a una alta calificación optando por prácticamente todas las buenas prácticas, ¿no? Teniendo en cuenta el edificio y el emplazamiento. ¿Qué opináis el resto? Alicia, Amparo. Igual que nosotros en este tipo de edificios tenemos que adaptarnos un poco a las normativas, porque no solo en lo que refiere a Briam, sino en las normativas de la administración y tal. También es verdad que necesitamos que todo esto se adapte un poquito a nosotros, porque, como dice Patricia, tenemos limitaciones que tampoco podemos cambiar. Entonces, respecto a Briam, pues ha habido muchas cosas, como ella decía, los informes de los ecólogos tienden a darte grandes zonas verdes, pues para que implementes muchas cosas en favor de la fauna y tal. Claro, hay que entender que esto es un centro de datos con unas instalaciones críticas. Aquí, ¿cómo hemos resuelto? Pues hemos puesto zonas ajardinadas, hemos puesto un muro verde, hemos puesto incluso una cubierta verde. Pero claro, nos hemos visto que en una de las zonas sí podemos poner, por ejemplo, que nos pedían
cosas como casitas de pájaros. Pero claro, en la otra zona en la que nosotros tenemos una parte del edificio que nosotros llamamos gantry, no sé si la gente entiende lo que es como una especie de estantería gigante de hierro en el que van las instalaciones, pues como la gente entenderá, aunque eso esté abierto, nosotros ahí no podemos poner nada que atraiga pájaros o otro tipo de animales, porque, a ver, es un tipo de instalaciones que es crítica y que eso no puede ser. Entonces, sí que necesitamos que este tipo de profesionales como los ecólogos nos entiendan. Ujú. Igual nos pasa con la administración pública. Al final estamos diciendo, vale, es un edificio industrial, pero con una casuística muy diferente. La ocupación es muchísimo más baja que en cualquier otro edificio industrial. Por ejemplo, cuando llegas al ayuntamiento, te exige que como tienes X metros cuadrados, ellos presuponen una ocupación y te exigen una cantidad de plazas de aparcamiento dentro de la instalación que es completamente desorbitada para el número de personas que va a trabajar. Y las tienes que poner. Y entonces al final dices, bueno, pues entonces es que tengo que quitar zona verde porque tengo que hacer más parking, porque tengo que, para poder cumplir todas las normativas, porque no están del todo adaptadas a nosotros, pues nos vemos haciendo una serie de cambios que en este proyecto han sido un auténtico reto. O tienes que poner pavicésped en las zonas de parking, por lo que te digo, una cubierta verde arriba, un muro verde. Al final, para poder cumplir con todos los requisitos, te ves un poquito encorsetado. Nos pasa también, por ejemplo, con la generación de residuos. Al final, este edificio, por muy grande que sea, si hay 20 personas trabajando, la gente tiene que entender que ni van a generar esos, además el tipo de trabajo que hacen, pues no se genera papel, cartón, plástico, pilas, no. Y al final nos requieren una serie de adaptaciones de cubos y de que cada X tiempo pase el camión de la basura, una compactadora. Nosotros tuvimos que enfrentarnos a justificar por qué no necesitamos una compactadora. Porque a pesar del tamaño que tenemos, nunca vamos a tener residuos para una compactadora, para necesitar. Es verdad que en eso Brian sí que nos ha dejado adaptarnos bastante bien, cosa que agradecemos. Muy bien. Al final el reto es adaptarse Eso que es. todo el mundo entienda que es un CPD. Sin ninguna duda. Ven un edificio muy grande y ya presuponen una serie de cosas que luego no son. No, para nosotros eso es clave, sin ninguna duda, lo que estás apuntando, el poder adaptarlo y yo creo que al final, yo creo que tal y como nosotros afrontamos este anexo, pues además yo creo que fue eso, pues entender, adaptarnos a un tipo de activo como hacemos con cualquier otro esquema, cualquier otro anexo, pero lógicamente en este caso particular entendiendo las particularidades específicas de un centro de datos y que al final pues a veces es difícil de comparar con otras cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas tú de todo esto, Amparo? ¿Qué nos cuentas? Pues yo opino que ojalá las administraciones públicas se adaptasen igual de bien que Brian se adapta a este proyecto. Porque efectivamente nos vemos confrontados incluso a nivel, por no repetir un poco lo que ha dicho Alicia, pero a nivel de legalizaciones de instalaciones, no sabéis lo complicado que es todo esto. Porque por una parte nos aplica código técnico, por otra parte nos aplica el RIT y reglamento. Muchas veces no sabemos ni cómo legalizar las cosas porque no estamos catalogados. Un centro de datos a día de hoy no aparece como un edificio como tal, como puede aparecer unas oficinas, un centro comercial, un hotel, ¿no? No somos vivienda tampoco, aunque alberguemos rats, pero no ser humanos y efectivamente en caso de incendio no se tiene que mover y escaparse de la zona X, ¿no? Pues bueno, nos aplican ciertas normativas en unos sitios que en otras no nos aplican. Por lo tanto, es bastante complicado. Estamos desde todo el sector, y hablo en nombre seguro de muchos de mis compañeros, intentando pelear con las administraciones para cambiar esto, para que por favor nos escuchen, nos cataloguen y hagamos cosas coherentes con respecto a la actividad que llevamos a cabo. Porque, como bien comentaba Alicia antes, mucha parte del edificio está inocupada o está ocupada, pero por no personas, está ocupada por racks, está ocupada por servidores, por CPUs, por GPUs. No tiene nada que ver lo que necesita una persona con lo que necesita un rack. Por lo tanto, sí que agradeceríamos efectivamente que en algún momento nos escuchasen y se adaptasen a todo. Pues esperemos que nos escuchen, pero bueno, pues hablemos de un caso concreto. Yo creo que al final, pues bueno, estamos hablando así un poquito, vamos un poco de lo general particular y a mí, pues bueno, pues me gustaría, pues sobre todo conociendo vuestra experiencia y el protagonismo en este gran proyecto, en este primer gran proyecto que se certificó con el anexo de CPDs, me gustaría que habláramos de un CPD en concreto, ¿no? Y ahí me gustaría saber
¿cuál ha sido el mayor reto en el que cada una de vosotras tres se ha tenido que enfrentar en este primer CPD certificado con el anexo de CPD de BRIAM? Vale, ¿cuál ha sido este reto? Cuando en el caso concreto del Cirrus One Math 1, que está en Alcobendas, que repito, fue el primer proyecto certificado con el anexo de CPD de BRIAM, ¿cuál ha sido, digamos, esos retos, cuáles aquellas dificultades, de alguna manera, qué es a lo que más difícil os habéis enfrentado en este primer proyecto que fue, este primer proyecto certificado con este anexo? Bueno, quizás este primero, el mayor reto fue que no existía esta herramienta medida para CPDs. Y entonces tuvimos que intuir, presuponer, intentar adaptar un montón de cosas que todavía no estaban definidas, que gracias a todo esto ahora sí están definidas ya y sí que hay un manual especial para esto. Entonces, creo que esto fue el reto mayor que nos hemos enfrentado aquí. Sí que hay un reto que yo, no en este concreto, pero sí que a mí me gustaría que la gente supiera que lo que tiene que tener en cuenta a la hora de hacer una certificación de este tipo es tenerla en cuenta desde el principio. Porque a veces, a nosotros nos ha pasado porque hemos tenido que cambiar cosas al adaptarlo a medida. Pero si no las tienes en cuenta desde el principio, aunque ya esté adaptado, hacer cambios sustanciales de diseño en este tipo de edificios es muy complicado. Y además es muy costoso. Y interviene el plazo, interviene el coste, intervienen un montón de cosas que luego son muy difíciles de adaptar. Entonces, creo que sí que es muy importante que ahora que tenemos un poco más a medida esto, desde el inicio, hablar con nuestro cliente. En este caso, con nosotros ha sido muy fácil, porque Cirrus One sí que tenía muy claro que quería tener una certificación, que quieren ser medioambientalmente sostenibles, entonces ha sido fácil. Pero cuando dudan, es mejor tenerlo muy claro desde el principio, porque nosotros nos hemos enfrentado aquí, en este caso, a tener que hacer cambios, no por un cambio de criterio a la hora de la certificación, pero sí porque nos hemos tenido que adaptar a lo que se ha hecho a medida para los TPDs, y cada cambio es difícil. Cuesta. Es una maquinaria que cuesta mucho trabajo mover. Que cada cambio que haces aquí, al final es una reacción en cadena. Tiene una consecuencia aquí, y otra aquí, y otra aquí, y otra aquí. Y tienes que ir al final resolviendo un montón de cosas. Entonces, para mí, el mayor reto en este ha sido precisamente esta adaptación a medida que no existía hasta ahora. Que no existía anteriormente. ¿Tú qué opinas, Sí, Amparo? Patricia, a ver, ¿qué opináis? Sin duda, evidentemente el reto ha sido ser el primero, ¿no? Porque por eso decía, porque incluso no estaba incluso definida el tipo de evidencias para ciertas cosas en la primera versión. Hubo muchas cosas que tuvimos que suponer y también por los plazos, ¿no? Los estudios que teníamos que hacer en fase de viabilidad no podemos esperar, entonces los hicimos considerando lo que nos parecía que tenía sentido en relación a BRIAM nueva construcción. Y claro, y luego, como dice Alicia, está claro que el mayor reto en todos los proyectos, ¿no? Es integrar, que eso es uno de los objetivos de la certificación de sostenibilidad y de BRIAM, ¿no? Integrar a todos los aspectos de la sostenibilidad y a todos los expertos en todas las fases, en especial desde el inicio del diseño. Y por eso la exigencia de que se hagan esos estudios en una fase de viabilidad, porque si no van a tener implicaciones en el proyecto, ¿qué sentido tiene, no? Y evidentemente integrar todo eso, ¿no? Ese es uno de los principales retos. Y aquí pues, más todavía al ser el primer piloto a medida. Y luego, justamente, vamos a decir que todo eso que interpretamos y arriesgamos para garantizar el máximo cumplimiento en la fase de viabilidad, pues menos mal no nos equivocamos mucho. Y bueno, y luego ya yo creo que también ha ayudado mucho a la interpretación de la siguiente versión que fue el año pasado, o sea que este proyecto ha ayudado mucho a todos los demás. Y bueno, básicamente, o sea, y integrar a todas las partes, ¿no? Que participan muchas partes en este proyecto, en este tipo de proyectos. Sin ninguna duda. ¿Cuál es tu opinión, Amparo, al respecto, tu visión? Mi mayor reto ha sido abrir mi mente a lo que se BRIAM, desde luego. Me acuerdo de primeras conversaciones con Alicia y con Patricia que me hablaban de colmenas, de abejas, de ratones, y yo decía, pero no, yo no puedo poner eso en mi centro de datos. No, o sea, porque me parecía completamente surrealista, ¿no? Digo, yo tengo muchos filtros en las máquinas, tengo muchos cables, claro. No se me los pueden comer porque, Patricia lo comentaba antes, la resiliencia, ¿no? Los centros de datos, yo no me puedo arriesgar
a que una máquina se me pare porque hay un ratoncito comiéndose un cable 240, o sea, no, no se me pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, para mí ha sido un poco el abrir mi mente a lo que era esa necesidad por parte de Brian de ir fabricando algo que, como bien indican, no estaba completamente estipulado, ¿no? Y el ser el primero en esto, pues bueno, te obliga a tener que adaptar un poco el chip. Sí, sobre todo en tu caso, también entendiendo que habéis desarrollado otros, bueno, también otros CPDs, siendo una empresa específica pues, de desarrollo de estos centros de datos, pues bueno, ese cambio, pues ya también entiendo. En tu caso también es fácil también pues verlo, ¿no? Pero bueno, la verdad, fantástico, sobre todo porque, bueno, nos ayuda a vuestros puntos de vista y vuestras visiones a entender un poco toda esta complejidad, cómo esto, porque bueno, el papel, como decimos siempre, lo aguanta todo, pero bueno, cómo esto se pone en marcha, cómo arrancamos, cómo bueno, al final, ¿cuál es el primero siempre? Pues, y cómo lo ponemos en marcha, pues bueno, siempre es un poquito más complicado, ¿no? Yo un poco también me gustaría conocer vuestra opinión y vuestro punto de vista, pues un poco cuál veis, cómo creéis que va a ser la evolución del sector, ¿no? De estos centros de datos, ¿no? Sí, porque, bueno, comentaba yo al inicio unos datos, bueno, pues que he podido extraer de algunos artículos. Bueno, pues al final, pues el crecimiento está siendo pues muy, muy importante. Se duplicaron pues en los centros de datos del año 2020 al 22, se van a quintuplicar hasta el año 2027. Bueno, hablamos de unos 79 proyectos, el desembarco pues de grandes corporaciones, empresas que todos conocemos, pues Microsoft, Meta, Amazon, bueno, al final todo esto, pues el boom, nuestro propio boom, como también decía al inicio, es el cada vez un uso mayor, una necesidad mayor de almacenamiento, una mayor necesidad, pues bueno, para guardar fotos en la nube, pero también ahora con la inteligencia artificial. Y a mí me gustaría saber un poco desde vuestra visión particular, es decir, desde ese eslabón, desde vuestro eslabón de la cadena, que tiene bueno, que forma parte de todo este proceso de los centros de datos, ¿no? ¿Cómo veis el futuro, no? ¿Cómo creéis que va a evolucionar? ¿Esto va a seguir creciendo de manera exponencial? ¿Cómo veis las administraciones en todo esto que también comentabais anteriormente? Porque al final también sabemos que son edificios muy sujetos a diferentes normativas. También la Unión Europea está lanzando directivas en materia, pues bueno, de exigir recogida y publicación de datos de este tipo de edificios. Bueno, ¿cómo veis un poquito el sector en general en cuanto a crecimiento, en cuanto a normativa? Bueno, no sé, un poquito, si abrir la ventana a los próximos años, ¿qué creéis que nos vamos a encontrar en este mundo, ¿no? Si queréis empiezo yo. Pues adelante. Efectivamente, Europa, ya sabéis que ha salido la IRIDI hace poco. Ujú, ujú, Empezamos efectivamente a reportar, creo que desde el mes pasado ya es ujú, obligatorio que empecemos a reportar. Llevan años hablando de este tema y efectivamente, bueno, pues ya por fin se ha implantado y vamos a ser uno de los sectores que también va a tener que reportar a Europa consumos energéticos, etcétera. ujú, Em, que me parece fenomenal, una idea estupenda que tendremos que reportar como todo el ujú, resto, pero sí que necesitamos, y vuelvo otra vez a tirar el guante, que las administraciones nos escuchen si de verdad queremos que esto siga evolucionando. La demanda está ahí y lo estamos viendo todos, la inteligencia artificial, no paramos de oír hablar de ella en muchos ámbitos completamente distintos. ¿Por qué? Porque oímos, por ejemplo, empresas farmacéuticas que están haciendo research de, bueno, cómo pueden curar ciertas enfermedades, que el ser humano somos incapaces de tener esa capacidad de computación porque no podemos trabajar 24/7. ujú. Entonces, nos ayuda efectivamente al tener una tecnología que pueda cruzar esos datos por nosotros y adelante los plazos en los que vamos a conseguir esos resultados, ¿no? Estamos viendo también IA de aplicación en banca de inversión, bueno, en tecnología armamentística. Ahora mismo creo que no hay nadie en este planeta que no esté oyendo hablar de la Sí, IA. ya. La IA nos va a suponer un cambio a los centros de datos porque nos tenemos que adaptar a esas nuevas capacidades de computación que estábamos hablando. Hay muchos tipos de IA, como os decía, muchas aplicaciones distintas y el centro de datos, la infraestructura, se tiene que adaptar a lo que necesite cada una de ellas. Pongo el ejemplo de un coche eléctrico en San Francisco. Bueno, Ujú, pues efectivamente el término latencia tiene que seguir funcionando. La reacción que tiene ese vehículo ante cualquier obstáculo tiene que ser absolutamente inmediata. Por lo tanto, podemos estar hablando de centros de datos más bien edge que se colocan en las ciudades y tienen esa capacidad de reacción computacional mucho más ligera, ¿no? Habrá otros que no pasa nada, ChatGPT,
estoy haciendo un artículo, soy periodista y necesito que me haga un resumen de pues bueno, una charla que han tenido en el Parlamento Europeo. Puedo irme a tomar un café perfectamente. Cuando vuelva, ya me lo ha dado, fenomenal, he tardado 15 minutos. No necesito que efectivamente tener un resultado automático. Por lo tanto, habrá otros centros de datos que sí que puedan estar más alejados de los núcleos urbanos y tener unos tiempos de latencia más lentos, sin ningún problema. Ya no te digo una farmacéutica, como comentaba antes, que está buscando una cura contra el cáncer, ¿no? O sea, necesitará meses, años antes de llegar a una conclusión. ¿Nos va a ayudar la inteligencia artificial al ser humano? Por supuesto, estoy convencida de ello. Pero tenemos que darnos cuenta, por lo menos en España, que es algo también que estamos intentando pelear un poco desde el sector. Hay una cosa que llamamos el time to market. Necesitamos que los centros de datos, la inversión se va a ir a donde las dificultades sean menores. ¿Por qué? Porque una persona que está en Seattle, por ejemplo, haciendo un balance económico financiero de una operación a riesgo, ¿qué va a hacer? Como cualquiera de nosotros, decir dónde tengo el menor riesgo. Lo tengo en Lisboa, lo tengo en Madrid, lo tengo en París, lo tengo en Frankfurt. Y ahí es donde voy a ir a poner efectivamente ese dinero para poder invertir y seguir desarrollando. Entonces, pues bueno, sí, va a seguir creciendo, pero necesitamos que nos faciliten un poco las cosas, entre otros, el acceso a la energía, bueno, conseguir que efectivamente las conexiones sean fiables Mejor. y que las administraciones nos ayuden poco a poco a que esta maquinaria tan pesada Se vaya un mueva. poquito más rápido. Sí. Pues me parece muy interesante tu punto de vista. Patricia, ¿qué opinas tú de todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro? Espera, estás muteada ahora. No sé por qué. Sí, perdón, desde mi Ahora. punto de vista, más enfocado hacia, yo creo que lo clave para la parte del punto de vista técnico es la innovación del sector, que es muy rápida y justamente es donde va a progresar, yo creo que eso, rápidamente. Y bueno, en este caso la certificación se tiene que adaptar rápidamente también, ¿no? Estuvimos la semana pasada en la feria de District, la feria inmobiliaria de District, y hubo 3 mesas hablando de data centers. Y una de ellas justamente sobre los retos de la innovación. Y ahí, evidentemente, uno de los principales retos es la energía, ¿no? Entonces se habla de que por ejemplo, energía de distrito, o sea, no se puede considerar viable que se haga una energía de distrito solo para ese proyecto, tiene que existir. Entonces, claro, ahí también depende un poco de esas infraestructuras, de la cercanía de dónde se provee esa energía, de dónde te puedes conectar. Todo eso son limitaciones o que podrían ayudar a que sea más eficiente el funcionamiento de este tipo de edificios. Y bueno, y obviamente se habló de almacenamiento de energía, de biocombustibles, que al final el reto principalmente está en ese tipo de tecnologías. Y bueno, básicamente yo creo que lo importante es que todo eso siempre esté alineado hacia la sostenibilidad en su punto de vista más amplio, no solamente la descarbonización, que estamos obsesionados con la Sí, descarbonización. O de sea, acuerdo. sí, eliminamos el carbono, pero no solamente compensando, sino que hablemos de todos los aspectos de la sostenibilidad y que evidentemente se aproveche la tecnología para cumplir, y seguro que la digitalización y las IAs van a ayudar a eso, ¿no? A que este tipo de edificios cada vez funcionen de una forma más eficiente, y evidente eso quiere decir consumir menos recursos. Sin ninguna duda. Comparto totalmente tu punto de vista. ¿Cómo lo ves tú, Alicia? ¿Qué opinión tienes? Bueno, ya lo han explicado ellas muy bien. A ver, al final yo pienso, y cualquiera que está en el sector ve, que es un sector en expansión. Evidentemente va a crecer. No, es que no puede ser de otra manera. Cada vez nuestro mundo es más tecnológico, nadie quiere renunciar a las comodidades que ahora tenemos, de que te vas de vacaciones y a la que estás volviendo enciendes la calefacción para que cuando llegues esté caliente la casa. Es que todo eso necesitamos, todo este tipo de cosas. Mucho más allá de lo que hablaba Amparo, de avances en medicina y tal. Pero es que al final toda nuestra vida ahora mismo es tecnológica, aunque no lo veamos. Ya nadie vive como antes. Es que ahora hasta mi madre dice: Alexa, pasa la aspiradora. Y una aspiradora que va a potar, le mapea el piso y se la pasa. Claro, es que esto es impensable. Entonces, evidentemente estamos en expansión. Cada vez demandamos más datos, cada vez demandamos más cosas, y esto, la única manera de proveerlo es haciendo más TPs. Y yo pues pido lo que pedía Amparo, que por favor todo el mundo intente escucharnos y adaptar. Nosotros intentaremos adaptarnos en todo lo posible, pero por favor que entiendan que también hay que adaptarse un poquito a nosotros.
Sin ninguna duda. Pues espero que llegue el mensaje de tiene que llegar y bueno, cada uno desde nuestra pequeña parcela de responsabilidad, pues espero que consigamos, que consigamos pues ese objetivo. Yo por ir un poquito finalizando, sí que me gustaría, pues bueno, poner un poquito colofón a, pues sobre todo a esta, bueno, ahí se me está pasando el tiempo rapidísimo, pero porque la verdad es que otros temas tecnológicos me gustan mucho, aunque lógicamente no tengo, soy ignorante en ellos, pero me gustan como aficionado, por decir de una manera, ¿no? Y la verdad es que me estoy disfrutando mucho este rato con vosotras porque, bueno, me estáis dando, pues bueno, muchas pinceladas para entender un poco todo cómo se mueve esto alrededor, ¿no? Sobre todo entrando también, no solo alrededor, sino también entrando un poco las entrañas, que también lo que todos, yo creo que todos los que formamos parte de este talk hoy estamos disfrutando, ¿no? Sí que me gustaría un poquito ya, poco por como os decía, por cerrar, entender un poco el proceso de certificación, ¿no? Porque hablábamos, pues bueno, al final, pues como comentábamos desde Brian, pues nosotros al final lo que queremos proveer siempre es al mercado de todas las soluciones para dar respuesta pues, a las diferentes tipologías, a las diferentes tendencias y necesidades que hay en el mundo de la construcción sostenible. Y una de estas necesidades que quisimos dar respuesta es con este anexo de los centros de datos, ¿no? Pero sí que me gustaría conocer ya finalmente dentro de lo que es este primer proyecto, ¿no? Que se certificó con el anexo de CPDs, de este primer proyecto que hemos estado hablando hoy, de Cirrus One, MAT 1, que está en Alcobendas, ¿no? Me gustaría saber un poco qué habéis echado de menos, ¿no? O qué habéis aprendido de este proceso de certificación y también qué habéis echado de menos. Es decir, un poco por entender, es decir, de nosotros, es decir, hablo en primera persona en este caso, desde Brian, es decir, ¿qué nos falta? ¿No? ¿Qué podemos ofreceros más para pues, seguir mejorando y seguir dando respuestas? Que al final nosotros lo que queremos desde Briam es seguir liderando el mercado en materia de sostenibilidad, ¿no? Patricia, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que esto debería aplicar a todos los proyectos, ¿no? Que se pueda valorar la importancia y el peso que tiene cada medida de una forma más personalizada, ¿no? El impacto que tienen ciertas cosas sobre el proyecto. Por ejemplo, todas las buenas prácticas en obra realmente al final es un esfuerzo enorme y tampoco tiene mucho peso, ¿no? Lo que sí, o sea, yo creo que sí, al final, gracias a que el proceso de medida ha sido muy participativo, pues hemos logrado hacer pequeños cambios, ¿no? Es verdad que ya mayores cambios entendemos que son más lentos por todo el proceso de la certificación. Pero bueno, básicamente el principal reto fue ese, pero yo creo que en eso la respuesta ha sido bastante ágil con vosotros, o sea que en eso no fue precisamente un problema. Pero quizás en general también echamos en falta que otras cosas que sean un poco más, que no están directamente relacionadas en la certificación, que se valoren más, como en este caso la contratación de energía. Aquí, por ejemplo, la contratación de energía no está. Entonces, son temas que deberían tener más peso, ¿no? Sí, buena duda. Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Amparo, Alicia. Sí, Alicia, disculpa. Un poco como Patricia, pues eso, al final el tener que ver que había muchas cosas que no teníamos posibilidad de hacer, o por ejemplo, cuando te piden datos sobre el futuro inquilino del edificio, cuando tú estás cerrando el diseño, es que ni siquiera lo tienes, o sea, es que es imposible. Entonces, te ves un poco abocado ahí a perder puntos o peso en cosas que no están en tu mano. O, por ejemplo, a nosotros se nos dio cuando instalamos el campamento de obra, Brian nos pedía que hiciéramos una cosa con los árboles, el ayuntamiento nos lo prohibía, nos pedía la contraria. Entonces, al final, tú tienes ahí un espacio en el que tienes que adaptar todas las casetas de bienestar y tal, y a veces los puntos son completamente contrarios. Sí que es verdad que aquí, pues, con Patricia hablamos con vosotros, llegamos a un entendimiento, a un acuerdo, y al final, pues, unos se trasplantaron, otros se conservaron, otros se protegieron. Pero es verdad que al final hay muchos puntos que a veces son contrarios entre lo que es la propia instalación, lo que es en las autoridades públicas, lo que nos pide Briam, y es complicado que todo eso al final encaje. Al final lo hemos conseguido, no pasa nada, lo hemos conseguido, yo estoy muy contenta de haber conseguido todas estas cosas. Y luego pues también es un reto, que bueno, que esto ya no es que lo echen falta ni nada, pero la documentación. Al final, todo, cuando hablamos de tecnología, la gente, lo que es el tema de la documentación es como que es menos importante. Y luego cuando hay que aportarlo todo, te das cuenta de que no. Entonces, es muy importante tener la documentación preparada, reuniones periódicas para ver que todo está, que todo lo que necesitas y todo lo que te van a pedir
lo tienes controlado, porque si no, luego llegas al final intentando hacer un montón de cosas que es muchísimo más complicado. Entonces yo creo que esas son así las dificultades más grandes que yo he encontrado. Fantástico, pues tomo nota. ¿Tú cómo lo ves, Amparo? Por ir cerrando también, cuéntanos. Bueno, yo acabo con una anécdota que me pasó con Alicia y con Patricia hace creo que 3 o 4 meses. Me llaman un día y me dicen bueno, que hay que hacer un estudio de agua para ver cómo tratamos en CyrusOne, bueno, pues el recurso hídrido, ¿no? Bueno, me pongo a hablar con compañeros de operaciones en Ámsterdam, en Frankfurt, en Londres, y me decían, pero ¿qué dices? ¿Qué nos estás contando, no? O sea, había cosas que efectivamente para nosotros, por los sistemas de refrigeración que llevábamos, que comentaba anteriormente, que no utilizan agua, yo decía, pero ¿cómo? Claro, efectivamente, ¿qué tratamiento de agua estoy haciendo? ¿Del agua de las duchas? Yeah. ¿Del agua de la cocina? O sea, ¿qué agua tengo yo? El riego ya lo estoy utilizando porque ya estoy dando un reuso a todas las aguas pluviales. Llevamos 2 tanques de tormenta inmensos que lo que me están ayudando es a regar las zonas verdes. Yo decía, ¿pero qué más tratamiento de agua que hagamos BREEAM, ¿no? O sea, no me entraba en la cabeza. Bueno, pues ese tipo de cosas creo que hay que ir adaptándolas a la tipología del centro de datos. En este caso, como nosotros, que bueno, casi no utilizamos agua, pues son requerimientos, me decía Alicia, no, pero Amparo, nos dan muchos puntos. Entonces, sí, efectivamente. Un punto, yo los quiero todos. Desde luego. Ya, muy bien. Pues nada, fantástico. Nos pasamos unos minutillos, pero bueno, yo creo que es que merece la pena porque, bueno, la verdad está siendo súper, bueno, os digo, muy interesante, sobre todo por entender todo, encajar todas las piezas, ¿no? De cómo, pues bueno, de cómo se desarrolla, pues esto, un proyecto, de qué complejidades hay y sobre todo, pues cómo impacta la sostenibilidad y una certificación como BREEAM, ¿no? En todo esto. Yo no sé si hay alguna, antes lógicamente, de finalizar, pues no sé si queréis comentar algo así a modo cierre o realmente no sé si tenemos alguna cuestión, pero bueno, por vuestra parte, sí que me gustaría una ronda final, un poquito, pues si queréis un poco apuntar alguna cosa que no hayamos tocado o algo que consideréis importante, pues aportar para todos los que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, en concreto, en relación a la certificación, yo diría que en comparación con otras certificaciones se puede conseguir máximas calificaciones, pero con mucho trabajo, eso sí. Hay mucho trabajo que hacer porque el alcance de BREEAM es muy amplio, pero sí que se puede lograr las máximas calificaciones. Muy bueno. Excelente. Por vuestra parte, Alicia, Amparo, ¿queréis añadir algo más? Bueno, yo solo comentar que tanto Quark, que es mi empresa, como yo, estamos muy contentos de haber podido participar en esta adaptación, en estos 3 primeros proyectos pilotos que han llevado a todo esto y sobre todo en este en particular en el que hemos conseguido esta calificación que ya tenemos provisional hasta que terminemos la construcción, pero que no tengo ninguna duda que vamos a mantener al final. Y pues nada, que mi experiencia pues ha sido eso, muy farragosa, pero los resultados han sido muy buenos. Excelente, Alicia, muchas gracias por tu opinión. Y Amparo, por ir cerrando, cuéntanos. Yo solamente dar las gracias a Patricia, que yo creo que es la enciclopedia en sostenibilidad en este país. Pocas veces me he encontrado con un perfil tan profesional y ella lo sabe. Alicia por haber perseguido todo esto, porque sin ella no hubiese sido posible, y por supuesto a Brian por haber entendido un poco que somos unos edificios un poco raros, que necesitamos que nos escuchen y que, bueno, que ha habido que adaptar efectivamente los protocolos que ya teníais. O sea que daros las gracias a todos. Bueno, y dejarme dar las gracias aquí también, perdón, rápidamente a las dos y decir que el papel también de Alicia ha sido clave, ¿no? La verdad que sí, o sea, cómo se ha involucrado desde hace años es clave. Pues decía que por aquí atrás no hay ninguna pregunta, pero no obstante, invitamos a todos los asistentes a que cualquier duda que tengan nos la envíen a briam@briam.es y se la responderemos pormenorizadamente. Así que nada, Javier, te dejo despedir. Vale, fantástico. Pues nada, yo creo que lo que queda es primero pues dar las gracias a las 3, la verdad. Yo creo que gracias por vuestro tiempo, por vuestra amabilidad, por compartir vuestra experiencia y bueno, yo creo que
coincidiremos todos en que ha sido pues, bueno, un rato súper agradable y de verdad que yo creo que nos da luz y bueno, desde la parte específicamente de Brian pues, nos motiva a seguir pues, dando pues, lo mejor de nosotros para ofrecer los mejores manuales, las mejores soluciones para conseguir un sector, una construcción más sostenible, ¿no? Yo daros las gracias a las tres, a Patricia, representando a su empresa Ashland Green Solutions, Amparo, pues bueno, representando a Cirrus One y bueno, y lógicamente a Alicia, pues bueno, también pues en representación de su empresa de Quark. Al final sois las tres protagonistas de este primer proyecto certificado con el anexo de centro de datos de Briam, y bueno, eso al final es la primera vez, ya sabéis que esto nunca se olvida, y ahora lo que queremos es seguir mejorando, pues bueno, en el futuro y como os decía, pues seguir dando las mejores respuestas y las mejores soluciones a todas las tipologías y lo queremos hacer siempre pues a través de nuestros manuales de Briam España. Agradeceros, lo dicho, a todos vuestra participación, vuestra asistencia en el día de hoy, agradeceros vuestro tiempo y nada, esperemos que el futuro de los centros de datos sea muy prometedor y que vayan mejorando todas esas cosas que hemos ido poniendo encima de la mesa, los temas normativos, los apoyos de la administración, bueno, todas esas cosas que todos tenemos que ir arrimando el hombro para conseguirlo, ¿vale? Lo dicho, gracias a todos por vuestra asistencia, a nuestras tres participantes y protagonistas, daros las gracias nuevamente y nada, nos vemos en el siguiente talk, ¿vale? Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.